Bien, vamos a comenzar, por favor, chicos. Ustedes habían estado bien durante la semana en las clases con el ingeniero, lo que es lo que abarca lo que es el capítulo 2 en cuanto a mediciones, ¿no? Entonces, este tema es muy amplio, bonito a la vez, muy importante, porque uno nos da a recopilar la información que habíamos ya estudiado y aprendido en la materia de hidráulica 2, que es en el tema de aforos, ¿no? Eso ya lo hayan visto con el docente que ya han vencido la materia. Aquí es un tema similar, ¿no? Es el tema de la materia que es obras hidráulicas, ¿no? Uno. Entonces, en cuanto a nuestro interés que se nos requiere para encarar las diferentes obras hidráulicas que competen la materia, este capítulo, como les ha enseñado el ingeniero, es de vital importancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a través de una buena medición, usted siempre, en todo momento, al momento de encarar estos proyectos, porque van a ser proyectos de toda índole, entonces una buena medición va a garantizar, ¿sí? Va a garantizar una optimización en lo que es, ¿sí? En lo que es la parte de, en cuanto a saber cuánta agua tenemos, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante. ¿Cómo vamos a ver cuánta agua tenemos? A través de las mediciones, ¿sí? A través de las mediciones. El ingeniero ya les ha mostrado los diferentes métodos, cómo se aplica, cuál es el criterio. Esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí está la clave del éxito. En cómo, para qué, dónde, en la situación en la que nos encontremos. Esto hay que aplicar. Eso les va a transmitir en todo momento el ingeniero. Sí, a través también de lo que les va presentando, con los ejemplos que son muy prácticos, lo va a ir desarrollando. Aquí nosotros vamos a hacer directamente con números, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos un aforo. El primer método que nosotros vamos a ver va a ser el método del flotador. ¿Sí? Va a ser el método del flotador. Entonces, ante esa situación, como su nombre indica, este método, sí, se trata de un flotador. Yo lo he puesto este ejemplo, lo pueden ver, a ver, les voy a mostrar con un cursor para que puedan seguirme. Ahí está. Entonces, ustedes pueden ver, este método es aplicable para ríos de cauces pequeños. No es de gran envergadura. Este método no se aplica a todos los ríos, no. Se aplica a ríos de cauces pequeños con altura, ¿sí? Con altura del tirante, hasta máximo de 1 metro se podría decir. Pero así es. Son cauces pequeños. Por ejemplo, un ejemplo práctico, que si no estaríamos en la época de pandemia, ustedes tendrían que ir a realizar un aforo, que hoy en día es la parte del río Rocha. Ustedes pueden ver esa lámina de agua, ese curso de agua que van viendo. Obviamente está contaminada, ¿no? Hoy en día está muy contaminada. Pero es un curso donde se puede aplicar este método. ¿Qué se necesita para ese método? Se necesita un flotador. Ese flotador tiene que ser al 100% homogéneo. ¿Qué quiere decir homogéneo? ¿No? Que tiene que ser un material sólido y de las mismas características. Por ejemplo, un cubo de madera tiene una densidad relativa de 5 por 5, por decir, es un flotador. También plastoformo, no es un material homogéneo. Hoy en día también la tecnología ha avanzado, entonces aplican diferentes flotadores que
ya han ido viendo, desarrollando con el paso de la tecnología, ¿no? No botella de vacía, por decir, de Coca-Cola, no sirve, no es práctico. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nosotros nos vamos a ir directamente a los números. Ustedes pueden ver, yo tengo aquí una vista en planta y un corte. En la vista en planta, sí, en la vista en planta, hay que dividir la zona de esta manera. Nunca el río va a ser de esta manera, ¿no? O sea, tan rectangular. Pero ustedes tienen que ir con machetes, palas, picotas, incluso asadones, creo que lo llaman. Tienen que ir al lugar y tratar de aproximar de manera que los límites de bordes sean lo más recto posible, en una distancia determinada entre un punto A y B. Esa distancia tiene que estar entre unos 15 a 50 metros, ¿sí? Puede ser 10 metros, tampoco es que hay que abocarse a lo que dice este ejercicio, ¿no? Puede ser 10 metros, es óptimo. Esa distancia D tienen que medir ustedes. En esa distancia D tienen que procurar tener la sección más rectangular posible. ¿Cómo se pueden ayudar? Pues con las herramientas que les acabo de mencionar. Posterior a eso, ustedes van a imaginar, ¿no? En una primera instancia, van a imaginar la sección del río, que más o menos va a tener esta característica. Por eso está en colorcitos también, para que ustedes más o menos vean que hay que dividir en 4 áreas. Un área 1, un área 2, un área 3, un área 4. Donde están viendo, sobre n será igual a 4, ¿no? Tienen el espejo de ese X que están viendo aquí, en la vista en planta es este X. Y el mismo X, procurar que ligue aquí. ¿Entre cuánto van a dividir? Se recomienda entre 4, ¿no? Para hacer una aproximación fina, práctica. Se recomienda entre 4. Cada uno lo pueden hacer en 3, dependiendo, ¿no? Dependerá mucho el criterio, la sutilidad de poder ser prácticos, objetivos al momento de poder encarar esa parte. ¿Quién define este valor? Entre 4. Ese es lo que tiene que estar en su criterio. Siempre. Entonces, eso por esa parte. Antes de entrar a los números, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Okay. Ahí tenemos carriles básicamente que se han dividido en colores. Lanzamos desde el punto de lanzamiento que está en la pantalla. ¿Y qué tal si la boya esa o el flotador se va al carril izquierdo? Es decir, que no sigue ese curso, que es muy probable. Eso no ocurre, bueno, ¿es normal eso? Ya. Bueno, tu pregunta, justamente al momento de decidir este punto A y B, esta distancia, ustedes tienen que ver cómo está el flujo del río. Si ven que tiene turbulencia o ven que existe, tal vez está realizando un cambio de dirección, no es bueno, o sea, no es un lugar óptimo para realizar esa medición. Tienen que procurar de que por lo menos esta distancia del punto A al punto B sea una sección, una distancia óptima para realizar la medición. No es que en cualquier punto podamos aplicar el método flotador. Hay que tener cuidado para justamente evitar lo que su compañero acaba de mencionar. Que si nosotros no elegimos un buen lugar desde el punto A y B, puede pasar que el flotador inicie en el carril 1 y termine en el carril 2. Puede existir una pequeña variación.
puede existir por el tema del viento, flujo, que puede haber muchas condiciones naturales que se pueden presentar. Pero para eso también hay un coeficiente de corrección que les voy a explicar más adelante. Pero en lo posible, para que el método sea muy bien aplicado y la medición sea correcta, tienen que buscar una sección donde el flujo se vea constante y no exceda, obstruya o no tenga algún curso. Obviamente tiene que tener una pequeña pendiente, ¿no? Porque si no tendría pendiente, el agua no correría. Entonces sí tiene pendiente. Entonces ahí será mínima, máxima, no sabemos. Pero sí, ustedes tienen que tener la sutilidad para justamente evitar lo que su compañero les había mencionado. Ahí está la solución. Más preguntas. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a definir, como este ejemplo está práctico, vamos a definir en 4 zonas. ¿Sí? En 4 zonas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir calculando de la siguiente manera. Nosotros lo vamos a denominar área 1, área 2, área 3, área 4. ¿Sí? Vamos a tener este X, es el año. Entonces, tengo unos 60 centímetros. Voy a dividir esto entre 4. Ustedes saben por división, sale que esto sale 0.4. ¿No? Esto, o estito, como se quiera llamar, 0.4. Listo. D es la profundidad, ¿no? D es la profundidad. Esto es D0, D1, D2, D3 y D4. Nuevamente, D0, D1, D2, D3 y D4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? ¿Sí? Nosotros tenemos que calcular esta profundidad. Tú agarras con tu flexo 40 centímetros, ¿sí? Mides la profundidad. 40 centímetros, ¿sí? Mides la profundidad. 40 centímetros, ¿sí? Con un palito, mides eso. Y obviamente en el D5, pero en el D4 va a ser 0 nuevamente. Para este ejemplo vamos a asumir los valores de 0.17, 0.21, 0.18 y 0. Ahora fíjense, aquí también ya hay un pequeñito tal vez margen de error, porque esto se aproxima a un área, porque vamos a calcular el área de un triángulo. No es perfecto, pero sí se aproxima. Esto, lo propio, ¿no? Se parece a un rectángulo. Lo propio a 3 y a 4 un triángulo. Entonces, ahí vayan viendo, pues ustedes tienen que ir viendo, proyectando de manera. Ahora, si ustedes son más sutiles, pues pueden hacer cada 10 centímetros, medir alturas y ahí van a ir sacando más con exactitud. O sea. Pero en este caso lo vamos a dejar ahí por el tema que con tal de que les enseñamos el criterio y se pueda tener esa situación. Bien, vamos a hacer lectura primero de velocidades. Lectura de velocidades. ¿Sí? Zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Para la zona 1, ¿sí? Para la zona 1, ¿sí? Para la zona 1, tenemos la lectura del punto A al punto B, ha tardado en llegar el flotador 122 segundos. Y ahí están las lecturas. Pero recomendarles una cosa. Cuando tú realizas una medición del punto A al punto B en la zona 1, no es que a la primera lo vas a sacar los 122. También tienes que por lo menos iterar unas 2 o 3 veces por lo menos y promediar.
No es que digamos a la primera lo que te salga y hay que anotar, no. No es 3 veces la primera, la segunda, la tercera, haya, y un promedio se estipula. Y se hace lo mismo para la zona 2, para la zona 3 y para la zona 4. Y al final vas a tu planillita y lo colocas el resultado, ¿no? Entonces, anotamos. La zona 1, tengo la distancia del punto A al punto B, 15 metros. No, eso es en los 4 puntos. No cambia. En el tiempo, ahí está el tiempo, pero esto tiene que ser, vuelvo a repetir, promedios. Esos promedios van a venir aquí, en el tiempo. ¿Sí? Esos promedios. Velocidad. Ustedes saben que la velocidad es la distancia sobre el tiempo, ¿no? Velocidad es la distancia sobre el tiempo. Ustedes dividen esto y les sale 0,12, 0,12, 0,12 y 0,12. Esa es la velocidad. Área. Ya, pues el área lo van a sacar de aquí. Por el área 1 tienen 40 centímetros, 0.4 por D1, ¿no? Que es la altura de este triángulo, es la base por la altura. Esa es la área, ¿no? Dividido entre 2. Entonces hay que colocarle el área nada más. Y aquí tengo las áreas. El área 1, el área 2, el área 3, el área 4, lo notan. Y al final tienen el caudal. Ahora, como tienen el caudal, aquí es donde nosotros nos vamos a colocar una pequeña pausa, que es muy importante ese valor. Nosotros tenemos que dar una sumatoria. Lo que nosotros tenemos que es el caudal total de las 4 áreas. Este factor de corrección existe un rango entre 0,65 y 0,9. Entonces, hay que multiplicar este factor de corrección, ¿sí?, a la sumatoria de estos caudales. ¿Ya? Entonces, ese factor de corrección lo van a emplear de la siguiente manera con el siguiente criterio, ¿sí? De la siguiente manera con el siguiente criterio. Cuando su medición ha ido desde el flotador, ha ido desvariando, se ha ido invadiendo carriles, tal vez el área, o no es 4 áreas, sino han dividido en unas 2 áreas, por decir la mitad, o han tenido algún percance. Entonces su factor de corrección tiene que ser más o menos 0,65 o 0,70. Pero si creen que su medición ha sido óptima y su flotador es un buen flotador, han hecho buenas áreas, no han tenido obstrucciones y toda esa situación, ahí van a colocar 0,9. Porque aún así, todavía hay un pequeño desfase que tienen que ustedes considerar. ¿Me entienden? Entonces ahí entran ustedes con el criterio propio de la experiencia requerida en la medición, en el tramo que ustedes han ido a medir el caudal. Yo asumo 0,8 y ahí sale el caudal, ¿no? Hay que multiplicar este caudal por 0,8. Yo automáticamente ya lo he programado, ¿sí? A la sumatoria de estos 4 le multiplica 0,8 y sale este valor. Entonces, hasta esa parte. ¿Preguntas? Algo que no esté claro. Algo que quieren que vuelva a repetir. Ya. Entonces, ese es el primer método que nosotros vamos a realizar la revisión. Entonces,
si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente método. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente método. Ya, entonces, el siguiente método que vamos a ver es el método del área pendiente. Este método es muy práctico al momento de encarar múltiples facetas en la cual se requiere, ¿cómo se puede decir? Ríos de gran envergadura, ríos donde tal vez no es muy considerable la introducción de simples palitos, o considerar tal vez el fácil acceso. Tomando en cuenta que también este método sirve para poder utilizar una medición en canales, ¿sí? Esa medición también se realiza en canales, ¿ya? Se puede realizar en canales. Entonces, como su nombre indica, ya sabemos más o menos del método anterior cómo es la parte del área, que es exactamente lo mismo que hay que hacer. Aquí está el área, y la pendiente, sí, es la pendiente del río. ¿Sí? Es la pendiente del río. Entonces, ¿cómo van a encarar esa parte? ¿Ya? ¿Cómo van a encarar esa parte? Lo mismo hay que hacer áreas, área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6, área 7. ¿Sí? Sí, con las respectivas medidas. Las alturas también lo propio. Y lo que se aproxima a un triángulo, bueno, triángulo, rectángulo, rectángulo, rectángulo. Son métodos de aproximación. Pero hoy en día les explico de la siguiente manera. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta de que existen estaciones totales, echar la mano en la topografía, en el cual te da esta sección de la mejor manera posible. ¿Ya? Te da esta sección de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para que tú tengas al momento de realizar y aplicar este método, tengas una área casi perfecta. También tienen que tener en cuenta de que hoy en día el ArcGIS, las secciones desde el formato raster, podemos sacar estas secciones en cualquier parte del río. ¿Sí? Se puede sacar de manera digital, de manera geomática, la parte del río. ¿Sí? Esta parte que es la sección del río. Y se puede hacer en cualquier corte. Van a llevar mucho esto en la medición de ríos, ¿no? Son la hidráulica. Van a ver que va a ser tan fácil sacar estas secciones que al momento de subir al XRAS para realizar las simulaciones son muy prácticas y van a tener que estar. Nosotros en el curso que vamos a aplicar para el primer proyecto de mediciones, vamos a aprender a hacer estas secciones. ¿Sí? Vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es práctico, es dinámico y sirve para hacer estas mediciones. Por eso es el proyecto. Vamos a aplicar el método de área pendiente en una sección así. ¿Sí? Les voy a ir asignando a cada consultora puntos estratégicos donde no solamente van a realizar la medición de cuánta agua tenemos en ese punto, sino también vamos a aplicar el método de área pendiente en un tramo posterior a ese punto. ¿Sí? Posterior a ese punto. Entonces, tengan muy en cuenta que este método ya va a entrar al proyecto. Como también a su examen, el ingeniero les pide. Hay veces este método, de que ustedes sepan y desarrollen, que está en función a la ecuación de Mani, ayuda a simplificar muchas cosas. Ahora lo importante es el criterio. Pero igual nosotros tenemos que hacerlo. Parte práctica.
La parte práctica es así, nuevamente, sobre una sección te dice que tengo 15.5 metros, ¿no? Voy a dividir, ¿sí?, en 7 secciones, cada una divididas. Lo que necesito, sí, es el perímetro. ¿Para qué necesito el perímetro? El perímetro, préstenme atención, por favor. Para la sección 1, el perímetro viene a ser todo esto. Sí, un foquito. Eso es el perímetro. Vuelvo a repetir. Este es el perímetro. No, de la sección 2, su perímetro es este. Perímetro mojado. Sí, se llama perímetro. De la sección 3, es este el perímetro mojado. Bien. No el espejo. Esto no entra. Solo el perímetro. Y es así que tienen que ir calculando. Yo aquí automáticamente ya le he colocado los valores. Digo que el perímetro 1 vale 4.5, perímetro 2, 2.3, 3.4 y así sucesivamente. Porque estas son profundidades. ¿Sí? Perímetro simplemente es sumado esta distancia, esta distancia, esta distancia, esta distancia, esta. ¿Y cómo yo puedo cuantificar sus perímetros? Bueno, puedo echar la mano al AutoCAD, puedo echar la mano al ArcGIS, puedo echar a la mano a una estación total que te va a medir eso. ¿No? Entonces, cuando haces mediciones, tienes que hacer de esa manera. ¿No? Al final, tengo que calcular el área 1, el área 2, el área 3, el área 4, el área 5, el área 6 y el área 7. Nuevamente, el área 1 será la sección 1, el X1, por su profundidad. ¿Sí? La profundidad, que es de 2, vale 4.2 metros. ¿No? Esto, por esto divide entre 2 y eso corresponde al área 1. Y así sucesivamente tienen que ir ustedes multiplicando al área 1, el área 2, el área 3. ¿No? Lo voy a pintar de amarillo para que ustedes puedan tener en cuenta. Este coeficiente n, ustedes saben ya, el n es un coeficiente de rugosidad de Manning. Para poder calcular este n, que yo le he puesto 0.025, que corresponde al concreto, ¿sí? Entonces, existen múltiples tablas de este n, ¿ya? Pero la siguiente clase, el siguiente jueves, yo os voy a traer una formulita para poder calcular un n equivalente, que no es este n que había puesto aquí, no es ese n. Este n hay que calcular en función al tipo de suelo que se encuentra en este río. Aquí nos vamos a encontrar en la parte más baja del río, nos vamos a encontrar con grava, aquí tal vez con limo, arcilla, ya en esta parte ya con vegetales. O sea, no podemos decir que este n va a ser 0.25 para toda la sección del río. No. Sí, no. Ese n equivalente hay que calcularlo en función a una descripción gráfica y física del lugar del río que tú personalmente tienes que ir y mirar. O si no puedes ir vos, tienes que recabar o pedir un informe técnico, por lo menos, en el cual te establezcan qué tipo de suelo tienes aquí.
para que nosotros podamos colocar un n representativo a la sección del río. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por el momento, ¿sí? Por el momento, ustedes ya tienen el criterio de que vamos a tener que dividir en secciones, calcular las áreas, ¿sí? Y vamos a quedar en la parte que nosotros tenemos que calcular un n equivalente en función, ¿sí?, a la sección del río. Yo, aprovechando este ejemplo arbitrariamente y con un enfoque técnico, le voy a ir asignando algunos tipos de suelos para que podamos calcular con un ejemplo práctico, ¿sí?, con un ejemplo práctico para que ustedes puedan realizar también en su proyecto. ¿Sí? Yo os voy a ir enseñando cómo se calcula este tipo de suelo. El ArcGIS tiene una extensión que se llama el número de curva. En el número de curva ya te va botando en la sección del río qué tipo de suelos vas teniendo. Nada más que hay que un poquito calibrarle el número de curva para saber qué tipo de suelo tenemos. Con el número de curva nosotros vamos a aprender y vamos a visualizar qué tipo de suelo al momento de poder calcular una sección en cualquier parte de un río. Sí, en nuestro caso, Bolivia. Nuestra amada Bolivia, ahí vamos a hacer ejemplos. Se van a ir 8 a La Paz, otros van a estar en Tarija, otros van a estar en Santa Cruz. Múltiples ríos que tiene Bolivia. Entonces, ahí van a estar ustedes, ya, por diferentes consultores. ¿Ya? Entonces, dejaremos eso pendiente. Vamos a calcular un n equivalente, bien práctico. Y con ese n equivalente recién vamos a calcular el caudal en este ejemplo. ¿Ya? En función a lo que les voy a enseñar. Con eso ya vamos a estar ingresando a la parte del proyecto. ¿Sí? Ya vamos a estar ingresando a la parte del proyecto. Ya vamos a alzar vuelo. El ingeniero ya ha avanzado parte de la medición. ¿Sí? Entonces, eso vamos a ir entrando. Ya vamos a ir programando también el curso. Nosotros vamos a hacer un curso en el cual les voy a ir detallando todo lo que les acabo de mencionar en la clase. Les voy a ir detallando uno por uno, esto es así, y vamos a hacer un proyecto de los dos temas, tanto de mediciones como de vertederos disipadores. Vamos a hacer ese proyecto. Entonces, uno, la clave está no faltar a clases con el ingeniero. No faltar a clases. Los tips, la experiencia, están ahí. Segundo, nosotros vamos a reforzar con ejemplos prácticos, como hoy día estamos haciendo, con los ejercicios en la clase, aquí, ¿no? Entonces, justamente solo por hoy tenía un pequeño percance en mi barrio, donde estoy viviendo. Entonces, me he quedado totalmente desconectado, ¿sí? Entonces, pero no podía dejarlos colgados. Entonces, he buscado soluciones prácticas, ¿no? Para poder llegar lo más antes posible a la clase. Entonces, por esta vez no he podido llegar en hora, pero sí eso, por el problema que de seguro ya para la siguiente semana lo voy a solucionar, ¿no? Entonces, con esa recomendación, nosotros ya vamos a empezar a encarar el proyecto. Ya los voy a tener también en la siguiente clase. Vamos a definir el día. Voy a ir programando qué día vamos a poder sacar este curso de capacitación. Va a ser el único día para la materia, lo que es el primer parcial. El único día que nosotros les voy a citar para nosotros realizar un curso de capacitación para que ustedes puedan encarar su primer proyecto. Porque las demás, es en las clases con el ingeniero de manera habitual y reforzamos con las clases de auxiliatura. En función al avance que vaya el ingeniero, vamos a ir nosotros avanzando también. No creo que me adelante porque el ingeniero me está ganando un poquito, pero lo estamos haciendo ahí a la par. Entonces, siempre estoy en coordinación con él, así que vamos a ir y estamos en un buen tiempo para poder llegar a presentar tanto sus exámenes con ingeniero como con el primer proyecto para el primer parcial.
No estamos en calendario óptimo, no estamos ni adelantados ni retrasados, así que con esas recomendaciones, preguntas, ¿sí? Si hay preguntas, consultas, Esos valorcitos que estoy viendo ahí, más 0.5, más 0.8, 0.6, ¿a qué se refería? ya, estas son las progresivas que tenía este ejemplo. ¿Ya? Omitan estas progresivas, ¿ya? Omitan. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a asumir nuevos valores propios de nosotros, ¿sí? Omítanlo. Solamente es para aprovechar el dibujo y el esquema, ¿sí? El esquema. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, nos vemos directamente la próxima clase el jueves, ya arrancando de manera oficial la materia. El ingeniero el día lunes y martes, ya saben, de manera habitual, con el avance de la materia. También seguro que ya les va a programar un posible examen. Entonces, estén atentos. Sí, estén atentos, sigan con el entusiasmo y nosotros nos vamos a ver el siguiente jueves ya para terminar esta parte y empezar el proyecto. Sí, vamos a programar, vamos a planificar, les voy a explicar también, sí, de manera específica para que entiendan más que vamos a proyectar en el proyecto. Es decir, a ver, esto vamos a hacer y esto vamos a hacer, ¿no? Ya de manera general en la siguiente clase. De manera así más paulatina, más desarrollada en el curso. Que también les voy a traer un horario para que ustedes puedan estar preparándose. Otro detalle, ya les había nombrado en la primera clase cuáles son los programas, ¿no?, que vamos a utilizar. Entonces, si tienen consultas, preguntas con respecto a los programas, sí, todavía nos queda casi como 10 minutos, pueden hacerlo ahora. Si no, en el transcurso de la semana también vayan instalando, vayan viendo. Entonces, si tienen preguntas, consultas, también, como les había dicho el ingeniero, el grupo está para eso. De manera puntual, directa, decir, este programa tengo tanto esto, o está bien, o está mal, pueden hacer. Última clase de dudas para sus proyectos, para sus programas, va a ser el jueves, siguiente jueves. Ahí igual los últimos 10 minutos voy a destinar para que ustedes puedan puntualizar sus preguntas o aclarar sus dudas, cosa de que al momento de llegar al curso tengan todos bien instalados sus softwares, ¿sí?, bien instaladitos, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de poderlos capacitar en un curso. Primero, la instalación, que es lo básico, y segundo, la utilización y el manejo. ¿Ya? Entonces, vayan viéndolo. Si alguien tiene ahorita, si no, en el transcurso de la semana, vayan viéndolo. Y como fecha límite, el jueves, para que ustedes puedan consultarme y decirme, este programa aquí, esto, o esto estoy teniendo problemas. ¿Ya? Ya, chicos, entonces, si no hay dudas, no hay consultas, entonces... Por favor, no me anoté los programas que vamos a usar la vez que como nos dijiste. ¿Podrías repetirlo ahora? Ya, lo voy a subir al grupo. ¿Ya? Lo voy a subir al grupo. Una captura de pantalla y lo voy a subir al grupo para que ustedes lo tengan y puedan ir descargándolo. ¿Ya? Los que ya tienen, bueno, ya. Está bien. Más preguntas, chicos. Todas son cosas tan ridículas. Si no hay más preguntas, entonces que estén bien. Los veo en las clases con el ingeniero el día lunes y conmigo directamente el día jueves. Un saludo a todos, chicos, y nos vemos el día jueves. Sí,